Ser podcast. Música apoteósica, la que estamos escuchando de fondo es un fragmento de la ópera Urraca, una creación de Igor Escudero que se va a estrenar en San Isidoro de León, en la Basílica de San Isidoro de León, los días 26 y 27 de junio de este año 2026. Una creación de ópera Fuerteventura. Invitamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a León esos días para poder disfrutar de esta ópera espectacular, de esta ópera maravillosa. Y el tema, el nombre de esa ópera es precisamente Urraca. Yo creo que nadie mejor que ella se merece una música tan apoteósica. Hace unas semanas le dedicábamos un cronovisor y ya sabéis que en el cronovisor siempre insertamos algunos cortes de invitados que en un par de minutos nos dan unas claves, algunas pistas sobre el personaje, el tema que estamos tratando. Y en esa ocasión, al conocer a la invitada que vamos a tener en estos minutos, yo preferí no utilizarla y charlar con ella de una forma pues mucho más distendida y cercana aquí en esta máquina del tiempo en el estudio. Ella es Teresa Martín. Teresa, bienvenida a Ser Historia. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. Tú llevas 16, 17 años ya viviendo en España, eres de Estados Unidos, trabajas en el CSIC y yo te decía antes la pregunta, ¿por qué te ha cautivado tanto la figura de Doña Urraca? Yo como leonés pues me siento muy, muy orgulloso, ¿no?, de que alguien desde tan fuera, la gente dirá, bueno, tú eres egiptólogo y no tienes nada que ver con el Cairo y Luxor, ¿no? Y también estudias la cultura faraónica, pero la figura de Urraca te cautivó desde que estabas haciendo la tesis doctoral, ¿no? Efectivamente, hace 30 años ya que vine aquí para el año del Fulbright, que es una beca americana para intercambios internacionales y para estudiar la iglesia de San Isidoro de León. Y fue poco a poco, cuando estaba estudiando esta iglesia, sus esculturas, sus pinturas, que empecé a percibir la presencia de Urraca, la reina, no solo Urraca la infanta, que siempre se había dicho que la infanta, la buena, era la mecenas de San Isidoro. Pues yo encontré bastantes razones para pensar que aunque su tía Urraca había hecho sus partes, la reina Urraca también había sido una mecenas muy importante de San Isidoro de León. Se suele confundir, ¿no? Y a mí me costó, hasta que me hice con ello, confundir a la Urraca del Cáliz con la Urraca reina, ¿no? Sí. Estamos con Urraca I a finales del siglo XI y comienzos del siglo XII. Recordemos que ella nació en el año 1081 y murió en el año 1126, hace 900 años, el 8 de marzo, hace 900 años de esa muerte, y está enterrada en la Basílica, precisamente en el Panteón de los Reyes de San Isidoro. Teresa, ¿cuál era el contexto histórico brevemente de Urraca I de León que le hizo llegar al trono? Pues es una historia francamente apasionante. De película, casi, ¿no? De película. Debería serlo. No es de sorprender que hay muchas novelas ya sobre ella, pero sí sorprende que no hay películas, porque realmente es un personaje que tenía que haber sido muy inteligente y con mucho ímpetu, porque la habían casado cuando ella era una niña a su primer marido, Raimundo de Borgoña, y juntos fueron los gobernantes de Galicia. Raimundo fue un conde, pero ella siempre infanta. No se llamaba nunca condesa por su matrimonio con él. Cuando él murió en 1107, se quedó viuda, y esto es el momento clave de su punto de partida, porque hasta entonces se llamaba emperatriz incluso de Galicia, que tiene su gracia, y luego, cuando se murió su único hermano, de las muchas mujeres de su padre Alfonso VI, es el momento en que ella ya vio que el trono de León podría ser suyo. Cuando su padre muere en 1109, es ella ya
que su padre había dicho a todos sus magnates, esta va a ser mi heredera. Era la primogénita legítima de Alfonso VI junto con su mujer Constanza de Borgoña. Uh-huh. Ella se casó entonces con Alfonso I de Aragón, un matrimonio fallido casi desde el primer momento. Y ellos dos hicieron un acuerdo en que cada uno reinaba en el territorio del otro. Pero realmente lo que quería cada uno es reinar entero. Tuvieron en este acuerdo la idea de que cualquier descendencia suya sería el heredero de todo el terreno, desde Cataluña hasta Galicia, hasta Portugal. Pero nunca tuvieron descendencia. Uh-huh. Además, uno de los títulos que ella siempre pregonaba, ¿no? Era la reina de toda Hispania, ¿no? De toda España. Ya la idea, dentro de ese contexto que decías ahora de la boda con el rey de Aragón, había un aspecto también político, pero yo no sé si también la idea de acallar, de apaciguar, de controlar a esta reina Urraca, que empezaba a ser un poco incómoda, ¿no? Y molestar a mucha gente. Bueno, según nos cuenta una crónica árabe, ella tenía muchos pretendientes, pero podría haber cogido a alguien de Castilla, pero entonces los leoneses no iban a estar tan de acuerdo. Al coger a alguien de Aragón, que ya era un rey poderoso, sí, quizá querían controlarla, pero no lo consiguieron. Uh-huh. Además, yo creo que ella empezó a ser incómoda, ¿no? Desde un principio, ¿no? Hay que pensar en una sociedad absolutamente patriarcal, en donde el hombre tenía el protagonismo de absolutamente todo, y su hermano Sancho, cuando muere en la batalla de Euclés, su padre, Alfonso VI, decide nombrarla a ella heredera. ¿Cómo sentó esta idea? ¿Cómo se tomaron todos los nobles, la gente de la corte, esta idea de tener una reina tan particular como luego sería Urraca? Pues yo creo que no pensaron que ella iba a reinar, que sí, que heredaba todo el territorio, Galicia, León y Castilla, pero que realmente estaría por debajo de su marido. Y en esos primeros años, cuando estaban, supongo, que intentando tener descendencia y viendo que no había manera de hacer las paces entre ellos, es cuando ella con sus seguidores se hacían más fuerte y se enfrentaron con Alfonso y los suyos. Uh-huh. ¿Cómo nos tenemos que imaginar a la verdadera Urraca? Hay fuentes, porque claro, los textos que han llegado hasta nosotros en ocasiones son bastante misóginos, ¿no? Por eso que decía, ¿no? Hay que verlo no con ese presentismo de decir, es que eran unos asquerosos machistas, no, era lo que se llevaba en la época y hay que entenderlo así. Incluso muchas mujeres lo aceptaban como algo natural, algo normal. Imagino que muchas mujeres de la nobleza no verían con buenos ojos que Urraca, siendo mujer, pudiera gobernar, porque era el pensamiento que estaba en aquella época, ¿no? Pero ¿cómo era la verdadera Urraca? Que si se puede intuir algo más allá de esas crónicas misóginas que había en la época. Para mí es muy interesante el uso de la palabra dominus para un hombre o domina para una mujer, porque realmente significa el quien gobierna, quien tiene el poder. Y creo que no les molestaba tanto que Urraca dominaba en ciertas áreas, pero que quería dominar en todo es el problema. Ella llevaba sus ejércitos cuando iba a la batalla. Cuando estaba con los obispos, ella firmaba en los documentos por encima de ellos. Entonces, el poder creo que era más importante que el género. Pero no todas las mujeres que tendrían derecho al poder lo ejercían de esta misma manera. Si pensamos en Petronila de Aragón, unas décadas después, ella también heredó el trono, pero no tenía la misma personalidad, quizá tenía mala salud, murió joven, pero se ve que ella lo que quería es pasar su reino a su hijo, no reinar ella. Urraca quería reinar, porque tenía una hija mayor de edad, tenía quien va a ser Alfonso VII, un niño, pero ya coronado rey por el obispo de
Santiago de Compostela, que ella tenía un poco de complicación con él. Luego le instaló en Toledo y con eso consiguió neutralizar el poder de los gallegos frente a los castellanos. Entonces, yo la veo como una persona muy inteligente, con muchas estrategias que podemos percibir tanto de los documentos, que son muy escuetos, pero nos hablan, por ejemplo, de que hacía intercambios para tener un caballo de guerra. Con esto sabemos que ella está pensando como un general, o en otros que construye muchos hospitales, porque los peregrinos que iban a Santiago morían de frío o les atacaban los ladrones. Entonces construía entre León y Santiago una serie de hospitales. Por lo tanto, está pensando también en el pueblo. También en las donaciones que hacía a distintos monasterios, como San Zoilo de Carrión de los Condes, o a catedrales como Santiago de Compostela, o, más importante que ningún otro, la que fue la iglesia dinástica de su familia, San Isidoro de León. Ella hizo una gran donación en el año 1117. Y pongo esta fecha como la clave de todo su reinado. Si llegó al trono en 1109 y estuvo con Alfonso I hasta más o menos 1112, nada, esos primeros años de su reinado sí que fueron muy complicados y podría no haber funcionado. Ella podría haber fracasado y él ganado. Pero cuando llegamos ya a 1117 es el momento de inflexión en el que ella domina las revueltas en Santiago y en otros sitios, hace una gran donación a San Isidoro y hace las paces con su ya ex marido Alfonso I. Es una tregua de 3 años que se renueva cada 3 años hasta el fin de su reinado. Claro, fíjate, el otro día lo comentábamos Jesús Callejo y yo también en el cronovisor. Teresa Martín, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que uno de los apelativos, ¿no? Uno de los adjetivos, mejor dicho, que se suele adjuntar a la figura de Urraca es que era ambiciosa. Y claro, yo pienso, ¿qué demonios? ¿Qué rey no es ambicioso? O sea, tú ves ese apelativo, esa faceta en un rey y no sucede nada. Y lo ves en una mujer y ya, bueno, pues ya puedes ya pensar absolutamente de todo, ¿no? Pero claro, la naturaleza de la realeza que había en el corazón de Urraca era exactamente igual al de un rey. Era ambiciosa porque todos los reyes son ambiciosos, ¿no? Absolutamente. Y has dado en la clave, porque ella ha hecho muchas cosas que han hecho los reyes y no hay comentario. Los reyes, si roban iglesias, no se llama robar, primero, se llama tomar prestado, ¿no? Exigir que el obispo les paga no sé cuántas monedas de plata para ir a la guerra. Si lo hace Urraca es porque ella desvalija las iglesias y roba piezas que habían dado sus tías infantas, etcétera. O, lo que más me llama la atención, ella, después de sus 2 matrimonios, tomó un favorito, lo vamos a llamar, un consorte, sería una concubina, si ella fuera rey, pero nadie dice la palabra concubino. Pero realmente Pedro González, ¿no? Sí, era su concubino. Y sus hijos con él fueron reconocidos en el corte de su día y en el corte de su hijo Alfonso VII. Te iba a preguntar por él, Pedro González, lo te aquí anotado, ¿no? El conde de Lara. Sí. Sí, a todas luces era su amante. ¿Qué papel jugó en su vida? Porque claro, ella, el matrimonio real, ese matrimonio político, pues quizás no tuvo éxito y quizás la felicidad la encontró donde nadie menos lo esperaba, ¿no? En un noble, en un conde. Es muy difícil percibir en la documentación que nos ha quedado si fue feliz con él o si fue otra estrategia de tener una pareja que también fue su armiguer, su general, una persona muy importante en el corte, una figura de gran poder.
lo cierto es que entre 1112 y hasta su muerte en parto, es lo que nos ha llegado, ha tenido con él por lo menos 4 hijos, 2 que sobrevivieron, uno que se recuerda en una donación memorial y solo le llaman puer, un niño pequeño, y luego la niña con que ella se murió al dar a luz cuando tenía como 45 años. Por lo tanto, duró mucho tiempo esa relación y le dio mucha fuerza para tener controlada la parte de Castilla, que ella no dominaba de la misma manera, pero al no casarse con él, ella siempre se quedaba por encima. Era la reina y un conde. Uh-huh. Y el papel de la nobleza ya también, aparte de su acercamiento más físico casi, ¿no?, a Pedro González como conde, su acercamiento de Urraca, el acercamiento de Urraca a la nobleza también fue intenso precisamente para ganarse su favor, ¿no? Sí. Sí, por lo tanto tenemos en mucha documentación regalos de territorios. A veces dice, esto es de mi realengo, que es lo que he heredado como reina. Esto es de mi infantazgo, lo que he heredado como infanta. Pero cuenta con muchos territorios. Entonces coloca a las personas de manera estratégica o también a las órdenes militares. En zonas de más conflicto, por ejemplo, entre Zamora y Portugal, da donaciones a los órdenes militares y así también tiene sus aliados. Uh-huh. ¿Cuál es la herencia de Urraca I de León? Su bisnieta Isabel la Católica la tenía en mente a la hora de gobernar, pasó de soslayos, se olvidaron de ella. ¿Cuál es el recuerdo que quedó más o menos ahí en la Edad Media de esta figura de Urraca I de León? Pues ya entre 1 siglo y 2 siglos después de su muerte ya empiezan las calumnias. Son, por ejemplo, de que ella no murió en Saldaña, que sabemos que murió en Saldaña, sino cuando estaba robando la iglesia de San Isidoro, saliendo ella con todos los tesoros, fue la misma iglesia que la aplastó, y entonces hay imágenes de la época moderna que la enseñan por el suelo con todo el tesoro alrededor de ella, porque la misma iglesia de San Isidoro le había matado. Entonces, lo que se ha construido es esta idea de la persona que roba iglesias, porque hay muchos objetos que ella decía en un documento u otro, tomo estas piezas de plata y doy un territorio al cambio. Entonces, a veces los requiere, a veces hace una donación, pero... Y esto es lo que hacían los reyes también, porque los tesoros de las iglesias servían precisamente para esto. No estaban ahí como en un museo, no estaban solo para el uso de la iglesia, sino para que la iglesia, o en este caso los dueños, los nobles, la realeza, podía reutilizarlo en tiempos de necesidad. Pues eso, lo que sería normal en la Edad Media, ya con el paso de los siglos se convirtió en esta leyenda negra de que ella había robado. Muy interesante para mí, porque yo empecé con esa leyenda negra pensando que cuando estudiaba San Isidoro iba allí para estudiar solo el edificio. ¿Cuál fue mi sorpresa de encontrar un tesoro medieval importantísimo? Que, por ejemplo, personas como Ángela Franco había estudiado porque hay una gran donación que hacen los abuelos de Urraca, Fernando I y Sancha. Cuando traen desde Sevilla las reliquias de San Isidoro, hacen una donación muy importante de tierras y de objetos. Pero ese documento no es del momento, 1063, sino que está escrito en el siglo XII. Y Encarnación Martín López ha dicho que tiene que estar escrito en la primera mitad del siglo XII por la forma de las letras, por el tamaño del pergamino, por una serie de razones.
lo que yo he asociado es ese documento con una donación que hizo Urraca a San Isidro. Y es muy interesante que no hay ninguna pieza ahí hoy en día con su nombre. Tenemos una cruz de marfil que ahora está en el Museo Arqueológico Nacional con el nombre de Fernando y Sancha. Tenemos el famoso cáliz con el nombre de su tía Urraca. Tenemos ya en la siguiente generación, después de Urraca, un altar portátil de su hija Sancha. Pero saltamos la generación de Urraca. Y sin embargo, hay muchas piezas allí que son del siglo XII. Algunos pueden haber llegado algunas otras piezas con la donación de sus abuelos, pero otros son del siglo XII. Por lo tanto, ¿de quiénes son? Podrían ser de Urraca I de León. Desde luego que es un personaje en el que tendremos que insistir, ¿no? Hemos tenido ahora pues un pequeño acercamiento, ¿no? Quizás más intenso del que tuvimos hace unas semanas en el cronovisor. Recordemos que estamos celebrando ese 9º centenario de su muerte. Celebrar la muerte de alguien, recordar, ¿no? Lo de celebrar me parece un poco de mal gusto, ¿no? Recordar la muerte, celebrar la muerte de alguien, ¿no? Ella murió el 8 de marzo del año 1126. Y bueno, este programa, que ya lo sabéis, está hecho al 100% por leoneses, pues desde luego que teníamos que volver a devolver la memoria de Urraca I de León. Y lo hemos hecho junto con Teresa Martín. Ella es investigadora del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Como siempre, Teresa, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.